Buenas, cordial saludo. El día de hoy se va a estar cumpliendo con la socialización de los temas relacionados con la reinducción o inducción en el caso de los nuevos ingresos desde el área de gestión ambiental al Hemocentro y Unidad de Aféresis Valledupar. Esta actividad se realiza con el objetivo de brindar a todos los trabajadores el conocimiento necesario para garantizar la ejecución adecuada de sus actividades desde el ámbito de la gestión de los recursos y los residuos dentro de la organización. Se ejecuta cumpliendo con requisitos normativos legales que van tratando temas desde la política interna de gestión ambiental que está dentro de la organización hasta los procedimientos establecidos por el área de gestión ambiental en relación con las actividades que realizamos todos nosotros como trabajadores, las responsabilidades que tenemos, los riesgos ambientales de la gestión de los residuos, la segregación de los mismos y las normas de bioseguridad establecidas dentro de la empresa. Iniciando la charla del día de hoy con la política de gestión ambiental, encontramos que el Hemocentro y Unidad de Aféresis es consciente de que todas las actividades que ejecutamos diariamente, ya sean internas o externas, son generadoras de impactos en el medio ambiente. Y por esta misma razón se realiza un esfuerzo consciente por establecer medidas en pro de garantizar la minimización de estos impactos. ¿Cómo? Estableciendo prácticas que van desde la gestión de los residuos y los recursos hasta todas aquellas de seguimiento en relación con el cumplimiento de la legislación legal vigente. Asimismo, en relación con la temática de legislación vigente, al Hemocentro lo regulan ciertos requisitos legales de obligatorio cumplimiento. Entre estos, la resolución 1164 del 2002. Por esta resolución se comenzó a tratar lo que fue un plan de gestión de residuos hospitalarios, que fue para realizar y garantizar la correcta gestión de todos los residuos que generamos dentro del tema hospitalario, aunque este no hacía una distinción entre hospitales y otras fuentes de generación de residuos infecciosos, como venimos siendo nosotros al ser un banco de sangre, al no ser directamente un hospital. Es razón por la cual se vio derogada en el año 2024. En el año 2024 se emite la resolución 591, la cual deroga a la previamente mencionada. Esta sí comienza a generar una diferenciación en los términos de generación de residuos peligrosos, dejando atrás el término hospitalario y comenzando a hablar de atención en salud y otras actividades, haciendo también una clara distinción a los bancos de sangre dentro de la misma. Esta todavía está en un periodo de aplicación, tenemos 18 meses de su expedición para comenzar a aplicarla. Adicionalmente, también encontramos el decreto 1575 y la resolución 2115 del 2007, relacionados con el mantenimiento y control del agua que consumimos dentro de la organización. Estos establecen la necesidad de realizar el mantenimiento de los sistemas de almacenamiento de agua y la caracterización de las condiciones de la misma, verificando que se encuentren siempre en condiciones óptimas para el consumo humano. Gracias al decreto 1575 es que se ha establecido el lavado y desinfección, que viene siendo el término de mantenimiento, del tanque de almacenamiento de la organización 2 veces al año. Asimismo, la resolución 2115 estableció que después de realizar este lavado, se va a realizar una caracterización físico-química y microbiológica del agua para garantizar que se cumpla con los parámetros establecidos dentro de la misma. Si no se cumple con estos parámetros, debemos establecer que el agua no está apta para consumo humano y se deben aplicar medidas para garantizar que sí sea de esta forma. Dentro de la organización, por su característica intrínseca de generación de residuos peligrosos y, como se mencionaba anteriormente, por un compromiso legal aplicable, se debe contar con un PEGIRASA, también conocido como Plan de Gestión Integral de los Residuos Generados en la Atención de Salud y otras actividades. Este funciona como una herramienta o un instrumento que sirve para garantizar la gestión de los residuos que generamos dentro de la organización, para garantizar que los residuos peligrosos que estamos generando no van a terminar en un lugar no adecuado. Se divide en dos componentes. Tenemos un componente interno y otro componente externo. El componente interno hace referencia a todas las actividades ejecutadas dentro de la organización. Estas van desde la generación de los residuos, la separación de los mismos, el almacenamiento que se les da, la formación constante de los trabajadores, que viene siendo lo que estamos realizando ahora mismo, una reinducción o inducción, así también como el seguimiento a todas estas actividades a través de los indicadores de gestión. Por su parte, también contamos con un componente externo, que es el que realiza el gestor encargado de recolectar estos residuos, que viene siendo la recolección, darle un tratamiento y brindarle una disposición final adecuada,
En el caso del Hemocentro, este gestor es a la fecha Soluciones Ambientales del Caribe. Ellos se encargan de realizar la recolección de los residuos peligrosos. Dependiendo de su naturaleza, se les da un tratamiento de desactivación y posteriormente lo realizan en una disposición adecuada. Dentro del componente interno del PEGIRASA que se maneja en la organización, se establece que todos tenemos responsabilidades y todos somos actores fundamentales en el compromiso de garantizar una gestión ambiental sostenible de la empresa. Nosotros como trabajadores tenemos la responsabilidad de ejecutar una correcta segregación de los residuos, participar siempre en las capacitaciones y las actividades de formación que son propuestas dentro de la organización, cumplir con los procedimientos que son socializados, diligenciamiento de los formatos que se nos dan, así también como la participación del control de la generación de residuos, pesando los residuos que son generados. Por mi parte, como gestor ambiental encargado, tengo que cumplir unas responsabilidades un poco más específicas, como ya viene siendo la planificación y ejecución de las jornadas de capacitación y formación dentro de la empresa, actualizar y revisar los procedimientos diseñados, elaborar y presentar los informes que son requeridos por las autoridades ambientales, representar a la organización desde el aspecto ambiental frente a las auditorías que se presenten, verificar también las condiciones del gestor externo a través de la auditoría de los mismos, así como también velar por el cumplimiento adecuado del PEGIRASA dentro de la empresa. Como empresa se debe cumplir con la responsabilidad de conformar un grupo administrativo de gestión ambiental y sanitaria, también conocido como GAGAS, que nos encargamos como tal de ejecutar el diagnóstico ambiental y sanitario de la empresa, formular compromisos dentro de la misma, gestionar los recursos para el cumplimiento de estos compromisos, diseñar el componente interno dentro del PEGIRASA, gestionar el presupuesto del PEGIRASA y velar por la ejecución del mismo. Este grupo está conformado por un representante de la gerencia, por los diferentes gestores dentro de la empresa como son el gestor ambiental, gestor de calidad, un representante de seguridad salud en el trabajo, el gestor de talento humano, un representante de procesamiento y así poder ejecutar desde todas estas áreas todas las necesidades que se presenten desde la gestión ambiental. Asimismo, es nuestra responsabilidad tener presente que todas las acciones y todas las actividades que ejecutamos generan riesgos ambientales y sanitarios, por el simple hecho de ser partícipes en la generación de residuos dentro de la organización. Parte de los riesgos ambientales se resalta que son aquellos a los que exponemos al ambiente, relacionados siempre con los posibles impactos negativos que tienen nuestras acciones. Nuestras actividades diarias pueden causar contaminación de agua si no se realiza el tratamiento adecuado de las aguas residuales, contaminación de los suelos si se llega a realizar una mala gestión de los residuos, así como la contaminación del aire por el uso de las unidades móviles al momento de realizar nuestras actividades extramurales. Por su parte, los riesgos sanitarios sí van de la mano con los efectos adversos a los cuales estamos expuestos nosotros durante la ejecución de nuestras actividades y a los cuales podemos exponer a nuestra comunidad si realizamos una mala gestión de los residuos. Es importante entender que la organización maneja residuos potencialmente infecciosos y que la exposición a estos puede generar enfermedades crónicas en nuestros organismos. Igualmente, al momento de manipular residuos o agentes químicos, estamos expuestos a reacciones irritantes, por lo cual es fundamental la gestión adecuada de los residuos, empezando con una buena segregación de los mismos y evitando contactos o exposición de manera inadvertida. Antes de poder hablar de segregación en la fuente, es importante definir qué son los residuos. Y es que los residuos son todos aquellos objetos, materiales, sustancias también o elementos que ya han cumplido su función, ya han cumplido su rol, y por lo cual ya nosotros como usuarios hemos decidido desecharlos. Y es al momento de desechar los residuos que debemos tener en cuenta la segregación en la fuente, ya que esta trata de la separación selectiva de los residuos, dependiendo de su naturaleza y de su actividad. O sea, dependiendo de qué residuo estamos desechando, vamos a ver dónde lo vamos a ubicar. Esto estamos realizando una segregación de nuestros residuos. En relación con la segregación de los residuos, en Colombia, desde el año 2021, se adoptó un nuevo código de colores en relación con las canecas para la separación de los residuos. Por lo cual es común ya no ver canecas grises o azules. Bueno, en el Hemocentro todavía se pueden observar, pero es porque estamos realizando todavía la adopción de esta normatividad. Estamos realizando una transición del código de colores. Ahora mismo se clasifican de acuerdo al nuevo código de colores los residuos no peligrosos, que vienen siendo aquellos que no representan un nivel
de peligrosidad para la salud de las personas de la siguiente forma. Tenemos una caneca verde, que es donde se deben ubicar los residuos orgánicos, como vienen siendo los restos de alimentos. Por lo tanto, es común observarla en el área de la cocina o en el área donde se realiza la preparación de alimentos. La caneca blanca, que es donde se deben ubicar los residuos aprovechables como papel, cartón, plástico y vidrio. En las áreas que son netamente administrativas, solamente se debe realizar la disposición de papel o cartón dentro de las canecas blancas. Ya en las áreas donde sí son de alimentos, se pueden utilizar la disposición de las botellas plásticas o de vidrio. Y por último, la caneca negra, que es donde se deben depositar todos aquellos residuos que no tienen otro uso, como vienen siendo las servilletas, el icopor, los vasos desechables, el papel higiénico, las toallas sanitarias en el caso de las mujeres, la envoltura de los tapabocas y la envoltura de alimentos. Por su parte, los residuos peligrosos, que son aquellos que pueden ser corrosivos, reactivos, inflamables o infecciosos, y por su naturaleza pueden causar daño no solo al ambiente, sino también a las personas que entran en contacto con estos, se clasifican dentro de la organización y también por la normatividad legal vigente en biosanitarios, que son las gasas, los algodones, vendajes, guantes, tapabocas y batas desechables, así como las bolsas de transfusión sanguíneas vacías y las cánulas de las mismas. Los residuos anatomopatológicos, que son todos los residuos de procedimientos de muestreo, como vienen siendo las muestras de análisis o las bolsas de transfusión para descarte, y los residuos cortopunzantes, que encontramos de dos tipos. Encontramos los que son sellados, que es en relación a la aguja de la bolsa de donación, la cual debe ir debidamente sellada en la caneca roja marcada para este residuo. Y también por su parte encontramos las lancetas para toma de muestras, portaobjetos y las minillas que van ubicadas debidamente en el guardián. Cabe hacer la distinción de que se tiene una caneca para los residuos cortopunzantes porque fue lo establecido en la capacitación por Terumo, que estas al realizar la extracción después de la venopunción se sella debidamente con el mismo capuchón que trae la bolsa de transfusión y ahí ya queda hermética y se puede realizar la disposición en la caneca roja. En la organización también se cuenta con un manual de bioseguridad que va enfocado en prevenir la exposición a agentes infecciosos mediante el establecimiento de criterios que buscan reducir el riesgo de contaminación cruzada y exposición. Esto con el objetivo de garantizar la seguridad de nuestros trabajadores, nuestros contratistas, nuestros visitantes y todas las personas que realicen el ingreso a la institución. Dentro del manual de bioseguridad se establecen cuatro principios básicos para el cuidado y protección de la salud. Estos principios vienen siendo el autocuidado, que sonará un poco egoísta, pero va enfocado en anteponer por encima de todo mi seguridad. Primero yo, segundo yo y tercero yo. La universalidad, que viene siendo el principio relacionado con la consideración de todos los donantes y todos los residuos como potencialmente peligrosos. No es que este donante ya ha venido 30 veces y las 30 veces todos sus exámenes clínicos han salido bien. No importa. Este donante también se debe considerar como potencialmente infeccioso. Para esto también se debe tener el principio de los elementos de protección personal, que son las barreras de protección. Siempre debemos utilizar nuestros EPP para generar un contacto cero con los agentes de riesgo. Y por último tenemos el principio de medidas de eliminación, que va enfocado en la gestión apropiada de los residuos para disminuir el riesgo de contacto con posibles agentes infecciosos. Igualmente se establece como una precaución universal dentro de la empresa el lavado de manos, determinando tres tipos dentro de la organización. Encontramos el lavado de manos rutinario, el lavado de manos antiséptico y la higienización de manos. El lavado de manos rutinario es aquel que, como su nombre lo indica, se realiza de manera constante en nuestro día a día. Debemos tener presente que se debe ejecutar antes y después de la jornada de trabajo, antes de colocarnos los guantes, antes y después de entrar en contacto con las superficies del área de procesamiento. Igualmente también se debe ejecutar después de usar el baño y después de toser o estornudar. Se caracteriza por ejecutarse con abundante agua y con jabón común, que es el que está dispuesto en todas las áreas de la organización. Por su parte, el lavado de manos antiséptico se realiza solo dependiendo de las tareas a ejecutar. Lo vamos a realizar antes y después de practicar actividades invasivas, como viene siendo la venopunción, y en caso de entrar en contacto directo con fluidos universales, como la sangre o sus hemocomponentes. En la ejecución de este lavado de manos se debe usar abundante agua
y jabón antiséptico, que se encuentra ubicado en el área de separación de componentes. ¿Por qué se ubicó en el área de separación de componentes? Porque este lavado de manos va enfocado en todas aquellas personas que realizan las actividades misionales de la empresa, como es la captación de la donación y también el procesamiento de las mismas. El último, como tal, proceso de lavado de manos no es un lavado de manos, sino que viene siendo una higienización. ¿Por qué viene siendo una higienización? Porque no se realiza con agua potable. Lo vamos a ejecutar solamente cuando no tenemos acceso a un suministro de agua potable, es decir, las unidades móviles o los grupos extramurales. Este se ejecuta antes de atender a los donantes, se ejecuta antes y después de tomar signos vitales, así como también antes y después de utilizar los guantes. Se ejecuta aplicando alcohol antiséptico en las manos y esperando la evaporización del mismo. El manual de bioseguridad de la empresa también establece las normas de bioseguridad a acatar dentro de la organización. Encontramos normas generales como son el hecho de que está prohibido comer, beber, fumar o almacenar alimentos dentro del área de procesamiento. La ropa protectora se debe colocar al momento de ingresar al banco de sangre y retirarse antes de abandonar el área, siempre preferiblemente en el área de coordinación de laboratorio. No se debe abandonar el área de procesamiento con guantes puestos para evitar contaminación cruzada. Evitar el contacto con ojos, nariz, boca y picaportes mientras se utilizan los guantes. Cambiar los guantes de látex cada vez que hayan sido contaminados, así como también está prohibido el uso de anillos, pulseras, aretes grandes o accesorios durante la ejecución de nuestras funciones en el área de procesamiento. Igualmente se establecen normas específicas para los contratistas, visitantes y practicantes, que incluye la necesidad de socializar con el área de seguridad y salud trabajo, un certificado vigente del ARL. También se debe tener una socialización desde el área de seguridad y salud trabajo hacia los visitantes de los peligros identificados en el área de procesamiento. Mantener una distancia prudente cuando se observen los procesos. Portar todos los elementos de protección personal requeridos para el área, así como también aplican todas las normas generales previamente mencionadas. Dentro del manual de bioseguridad también se establecen estándares a cumplir dentro de la organización, como es el hecho de que el acceso al área de procesamiento estará restringido por medio de carnetización. El personal externo deberá ingresar por medio de coordinación, donde se verificará que cuente con los elementos requeridos. Se debe evitar en la medida de lo posible el uso de teléfonos móviles en el área de procesamiento. Igualmente se deben mantener en óptimas condiciones los elementos de protección personal que son brindados por la empresa, así como el hecho de que el personal interno no se debe retirar de la organización vistiendo el uniforme. Por último, es fundamental conocer los procedimientos estandarizados que se han establecido desde el área de gestión ambiental y que se logran de manera satisfactoria gracias al apoyo de todo el personal del Hemocentro. Encontramos el procedimiento de limpieza y desinfección institucional, el cual aplica a todas las áreas de la organización, con excepción del área de procesamiento. En este procedimiento se establece como encargado al personal de servicios generales. Este debe realizar la limpieza y desinfección de pisos, escaleras y canecas con una frecuencia diaria, mientras que la frecuencia para la limpieza y desinfección de paredes, ventanas, techos y puertas se realiza quincenalmente. La desinfección se realiza aplicando una solución de hipoclorito, mientras que la limpieza se realiza, dependiendo del área, la superficie, con un barrido o con una fricción directa con un paño. Por su parte, también contamos con el procedimiento de limpieza y desinfección del área de procesamiento o laboratorio, el cual está a cargo del personal de servicios generales y el personal misional de esta área. El auxiliar de servicios generales ejecutará la limpieza y desinfección utilizando el hipoclorito en los pisos y canecas con una frecuencia diaria, mientras que las paredes, ventanas y techos se realizará quincenalmente. Por su parte, los auxiliares de laboratorio y los bacteriólogos son los encargados de realizar la limpieza y desinfección utilizando una solución de amonio cuaternario de quinta generación diariamente a los equipos específicos del área. Esto ha sido designado así debido a los requerimientos específicos para la limpieza y desinfección de los equipos del área de procesamiento. Culminando con los procedimientos de limpieza y desinfección, encontramos el procedimiento de limpieza y desinfección de las unidades móviles, que también incluye todos los equipos que se utilizan en el área extramural. Este está a cargo del conductor en cuanto a la unidad móvil y el auxiliar extramural en cuanto a los equipos. Se debe realizar utilizando el amonio cuaternario que se ubica en el área de procesamiento para llevar a cabo esta tarea.
realizando la limpieza de todos los equipos de extramural y todas las partes de la unidad móvil para garantizar las condiciones adecuadas, como por ejemplo también evitando la proliferación de vectores como son plagas. Finalmente, desde el área de gestión ambiental se ha establecido un procedimiento para el control o manejo de derrames, utilizando los kits ubicados en el área de flebotomía, separación de componentes y también en cada una de las unidades móviles. Se debe ejecutar de la siguiente forma. Primero que todo, debemos dar un aviso del derrame a todas las personas del área, señalizar el área y acordonar la misma con la cinta de advertencia que se encuentra en el kit. Debemos colocarnos nuestros elementos de protección personal antes de realizar el control del derrame. Esparcir el solidificante de líquidos de la periferia hacia adentro para evitar que el derrame se siga esparciendo. Asimismo, también debemos recoger el material con la espátula y ubicar en doble bolsa roja. Disponer de los elementos de protección personal utilizados y realizar el lavado de manos. Posteriormente, también debemos avisar al área de gestión ambiental para que se realice la reposición de los elementos utilizados en el control del derrame. Y bueno, con esto concluye la inducción o la reinducción desde el área de gestión ambiental de la organización. Espero que los conocimientos socializados les sean útiles en sus actividades. Igualmente les agradezco mucho la atención prestada y les quiero recordar que por favor no olviden el diligenciamiento del cuestionario anexado. Muchas gracias.